¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Acabamos de escuchar al presidente de la República en un discurso a la Nación donde profundiza este cambio que el gobierno ha impulsado al sistema binominal, muy distinto al presentado por Renovación Nacional y parte de la Concertación. Este es el tema que vamos a estar conversando aquí en Puzzle Electoral junto a Claudia Fuentes. Soy Gustavo Manera en reemplazo de Matilde Burgos y aquí empieza Puzzle Electoral. Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Acabamos de escuchar al presidente Piñera. Ciertamente son dos propuestas distintas. La que se presentó públicamente entre Renovación Nacional y la Democracia Cristiana, que fue, digámoslo, fue una propuesta que se elaboró básicamente y mayoritariamente entre esos dos partidos, sí, y que tuvo el respaldo de los partidos de la Concertación, que se contrapone a la propuesta del gobierno que ha sido anunciada por el presidente de la República, y que pasamos inmediatamente a desmenuzar en cuanto a sus diferencias, que son sustanciales. Sí, mira, lo primero que hay que decir como antecedente es que todos los gobiernos, desde el 90 hasta la fecha, han presentado al menos un proyecto de reforma al binominal y ninguno ha pasado. Segundo, en año electoral, hacer un cambio al sistema electoral está casi destinado al fracaso, porque es muy difícil que en año electoral esto se va a polarizar, va a generar mucho ruido y seguramente se va a chutear. Estas son reformas muy profundas. Vamos a los aspectos, primero, porque esto es casi de número, prácticamente, sí, la diferencia. La propuesta de RN y la DC propone un redistritaje bastante más intensivo, más fuerte que la del gobierno. Son 28 distritos, pero se eligen de 2 a 8 diputados. En cambio, la del gobierno son 30 distritos de 2 a 6. Es más atenuada la cantidad de gente, de diputados, que tú podrías elegir por distrito. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente acá estamos hablando de mayores oportunidades de elección en la de RN y de la DC. Podríamos decir que la del gobierno es un poco más conservadora. Lo segundo es que ambas mantienen la lógica del binominal en el Senado. Entonces avanzan en proporcionalidad en la Cámara, pero mantienen el Senado. Y eso, para ambos casos, es básicamente pensar el Senado como un actor de veto. Es decir, una Cámara más representativa, más plural, con más actores, y un Senado más parecido a lo que hay hoy día. Salvo lo de Renovación Nacional con la DC, que pusieron esta idea de un senador nacional, que podríamos discutir después. Sí, a mí me llama la atención también respecto a las palabras del presidente de la República, cuando él dice no queremos aumentar el número de diputados, porque en la propuesta de Renovación Nacional, justo con la Concertación, habla de aumentar a 150 el número de diputados. Sí. No obstante, la propuesta del gobierno claramente sí, mira, y dice, y esto es para evitar el gasto en que se va a incurrir. Claro. Cosa que Renovación Nacional, su presidente y la gente y los parlamentarios de la Concertación han dicho que aquí no se iba a gastar ni un peso en esta propuesta. La propuesta de RN con la DC dicen vamos a aumentar el número porque es más proporcional, es decir, va a estar más cercano. Un diputado va a representar a menos gente. Esa es la idea, con aumentar la cantidad de diputados, de modo que tú tengas más cercanía con tu diputado. Si tú tienes 120 menos diputados, ellos representan a mayor población y eso disminuye la proporcionalidad básicamente. Entonces, por eso esa es la diferencia. Ahora, obviamente el tema del costo, la sociedad dice ¿por qué quieren más diputados y senadores? No es necesario, y ahí va a ser una disputa, pero principalmente yo creo que de 120 a 150 no es tan significativa la diferencia. Segundo, el costo tampoco es significativo. Acá los aspectos importantes yo creo que van por otro lado. Primero, el tema de, en los dos casos tú tienes aumento de posibilidades de resultar electo, ya, o más competencia, más posibilidad. Ciertamente la renovación se destacaba mucho en el momento de la presentación de la propuesta en el Congreso de Renovación Nacional y la Concertación. Claro, exacto. Entonces tú tienes más posibilidades. Ahora, ¿qué significa eso? Que vas a tener más partidos y partidos más pequeños en el Congreso. Esa es la situación. ¿Cuál es la situación para hoy día en Chile? Es que un presidente se va a enfrentar a un Congreso más fragmentado.
más dividido. Y en un régimen presidencial eso no es muy conveniente. O sea, podríamos hablar de que esto sería más conveniente para un régimen semipresidencial, ¿o no? Exactamente. Entonces, las dos propuestas tratan de avanzar en la competencia, la del gobierno, y en la representación, la de Renovación Nacional con la Concertación. Sin embargo, no resuelven el otro problema. ¿Cómo con mayor número de dispersión en el Congreso haces coaliciones estables, gobernabilidad? Y eso generalmente se llama sistema o semipresidencial que fuerce el establecimiento de coaliciones. Ese tema que estuvo en el año 2012, Larraín y Walker lo plantearon, sí. Y sin embargo ahora no lo retoman, y mi impresión es que esto por eso está con un fuerte contexto electoral y no resuelve ese es un primer tema que hay que resolver. Ahora el presidente de la República también decía que esta reforma que está impulsando el gobierno, sin duda alguna, decía él, iba también a fortalecer a las coaliciones políticas. Exactamente, ahí hay un tema que hay que averiguar. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con los independientes? ¿Pueden competir? Carlos Larraín decía, no, esto va a pasar por los partidos y por los subpactos, por lo tanto, eventualmente esto podría congelar el sistema político como está. Entonces eso hay que ver en el cálculo chico, y ver en realidad la propuesta, la del gobierno, es un anuncio, para ver si efectivamente qué pasa con los independientes, qué pasa con los partidos pequeños, pueden entrar al sistema a competir, bajo qué condiciones, etcétera. Todo eso hay que mirarlo. Y a mí me queda dando vuelta el tema, ciertamente, bueno, esto del redistritaje, sin duda alguna, y de la representación también, pero hay un tema que llamó la atención en su momento de la presentación, que era el tema de los senadores nacionales, que se le llamaba. La gente, de verdad, se hace mucho de esta pregunta: ¿qué son los senadores nacionales? ¿Cómo se eligen? ¿Cuánto duran nada más estos senadores nacionales? Incluso muchos dicen, esto viene a un poco a reemplazar lo que eran los antiguos senadores designados, esos cupos que dejaron y van a ser ocupados por estos senadores nacionales. Entonces hay una confusión de términos que yo he escuchado cualquier tipo de versiones de distintos analistas. La ley, o sea, el proyecto de ley de RN con la Concertación es bastante claro en eso. ¿Qué pasa? Tú eliges los senadores tal cual están hoy día con el sistema binominal. En el Senado no se toca el binominal. Eso es importante. O sea, importante, ¿por qué? Porque son los senadores los que lo están haciendo el proyecto, y por lo tanto yo creo que ahí también hay un elemento de cálculo estratégico, de decir, el Senado que quiere actuar como una fuerza más conservadora, y por lo tanto mantengámoslo tal cual. Le agregan una lista paralela en donde los más votados van a ser senadores nacionales, que son 8. Esos 8, ahora, ¿qué pasa con eso? Que tú vas a tener una sensación de que tienes senadores de la región y senadores nacionales. Eso algunos hablan de senadores de primera categoría con senadores de segunda categoría. Eso es básicamente carrera hacia la presidencial. Es decir, un senador nacional va a tener, oye, mira, yo aquí gané con todos los votos del país, y por lo tanto estás proyectándote a nivel nacional. Claudio, invitemos a la gente a escuchar nuevamente lo que dijo el presidente de la República, para que sigamos desmenuzando también este mensaje del primer mandatario respecto a esta propuesta que está haciendo el gobierno sobre el cambio del sistema binominal. Próximamente presentaremos un proyecto que moderniza y fortalece el funcionamiento del Congreso Nacional, perfeccionando sus procedimientos y también estableciendo mayores exigencias para nuestros parlamentarios. Hoy quiero anunciar un paso más en esta agenda de modernización y perfeccionamiento de nuestra democracia. La próxima semana presentaremos un proyecto para fortalecer y perfeccionar nuestro sistema electoral. Los principios básicos que orientan esta reforma son simples y directos: dar mayores opciones a los ciudadanos en la elección de sus parlamentarios, generar una mayor igualdad de acceso y competencia entre los candidatos, de forma de motivar una mayor cercanía y una mejor representación de los ciudadanos, y también facilitar la formación de coaliciones políticas amplias y estables, el diálogo y los acuerdos entre las distintas fuerzas políticas, y la gobernabilidad de nuestro país a través de un sistema electoral mayoritario que promueve estos objetivos. Esta reforma
mantiene el número de diputados y de senadores, porque no consideramos necesario su incremento y en consecuencia no implica mayores gastos públicos. Con respecto a la Cámara de Diputados, el proyecto mantiene sus actuales 120 diputados, los cuales se elegirán en 30 nuevos distritos. 4 de ellos, los de mayor número de electores, elegirán 6 diputados cada uno. 22 de estos nuevos distritos elegirán 4 diputados cada uno. Y los últimos 4, que corresponden a los de menor número de electores, elegirán 2 diputados cada uno. Con respecto a los senadores, ellos serán elegidos en circunscripciones que corresponderán a las distintas regiones del país. De esta forma, las regiones de Valparaíso, del Libertador Bernardo O'Higgins, del Maule, del Biobío, de la Araucanía y la región metropolitana, que corresponden a las regiones con mayor número de electores y que hoy tienen 2 circunscripciones senatoriales cada una, se unificarán en una sola circunscripción y elegirán 4 senadores cada una de ellas. Las demás regiones del país mantendrán su situación actual y seguirán eligiendo 2 senadores cada una, lo cual mantiene la representatividad de estas regiones respecto de los grandes centros metropolitanos del país. Adicionalmente, se reforma el sistema de reemplazo de aquellos diputados o senadores que no puedan seguir ejerciendo sus funciones parlamentarias, dando una mayor participación a los ciudadanos y a las regiones en la designación de sus reemplazantes. Claudio, una duda, me quedó dando vuelta un concepto que ocupó el presidente de la República en el mensaje. Él habla de un sistema mayoritario. ¿Estará bien ocupado el sistema, ese concepto? No, mira, hay que ver el proyecto, sí. Pero según lo que habla, que son 30 distritos, sí, de 2 a 6 diputados, eso se llama en cualquier parte proporcional. Mayoritario es cuando eliges 1 por distrito, eso es un sistema mayoritario. Yo creo que ahí hubo un error en la escritura del discurso, porque no es un sistema mayoritario. Incluso el binominal no es mayoritario, es el peor de los proporcionales, pero no es mayoritario. Con respecto al tema del redistritaje, Claudio, ¿qué coaliciones, qué partidos se verían beneficiados, considerando incluso también los últimos resultados electorales? Es que eso es bien importante, porque acá estamos hablando de rediseño de los mapas electorales. Cuando tú hablas de rediseño del mapa electoral, de 60 distritos pasar a 30 o a 28, como es la otra propuesta, tú tienes que calcular efectivamente a quién podría beneficiar ese cálculo, esa nueva fusión de distritos. Puede ser que hay zonas que son más pro renovación, más pro DC, más pro socialista, etcétera, etcétera. Eso todavía no lo hemos hecho. Pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque generalmente los partidos políticos hacen estos redistritajes con calculadora. Es decir, Pinochet lo hizo así. Pinochet hizo el binominal con calculadora. Entonces, seguramente acá hay ganadores y perdedores. Hay un estudio que incluso se presentó en el proyecto anterior de Renovación Nacional con la ADC, en donde se decía que se perdía, aunque no significativamente, en la Araucanía, Maule, Los Lagos y O'Higgins, en esas regiones. ¿Por qué? Porque la proporción de gente que vive ahí no iba a ser proporcional a los asientos que va a tener, pero una pérdida de 2 puntos. Región metropolitana seguiría siendo subrepresentada en 7 puntos. Eso favorece a las regiones sobre la región metropolitana. Y precisamente son las regiones dobles donde ahora el gobierno también pretende cuadriplicar en el fondo también la... Claro, y ahí hay otro tema que hay que colocar en la mesa. Cuando tú amplías los distritos o las circunscripciones, por ejemplo, de un senado, de un candidato a senador, que antes su universo eran 2 millones de electores y ahora va a tener 4 millones de electores, va a tener que hacer una campaña más costosa, porque aunque puede recibir la misma cantidad de votos, su territorio se amplía. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera de estas propuestas, tanto la renovación con la concertación como la del gobierno, creo que tendría un efecto importante en el aumento del gasto de campaña, porque los distritos
el espacio territorial donde tienes que hacer campaña aumenta, y eso te aumenta el costo de la campaña. Entremos en el análisis, nos queda súper poco tiempo. Yo creo que entrar en el análisis duro respecto a esta suerte de choque entre el Partido de Renovación Nacional, partido de gobierno, precisamente con su propio gobierno. Yo creo que va a ser una disputa bastante fuerte lo que se va a dar en el Senado, considerando que esta propuesta, no sé cómo va a ser acogida, primero por la directiva de Renovación Nacional y por los parlamentarios que están apoyándola. A ver, mira, ¿cuál es la experiencia de reforma en el Congreso? Más de 25 proyectos de reforma al sistema de representación con distintos niveles, más de 15 proyectos asociados específicamente al binominal. Ninguno ha pasado el primer trámite de debate. ¿Por qué? Porque cuando tú tocas los distritos, cuando tú tocas el sistema de representación y tocas la posibilidad de que partidos pequeños entren al sistema, todos los incumbentes, los que están en el Congreso, son muy conservadores y generalmente se chutea la pelota y no se aprueba un proyecto. Este proyecto, ambos, son muy ambiciosos a mi juicio en tratar de tocar varios aspectos con el fin de resolver un problema que es la representación, y no abordan el tema de la gobernabilidad. ¿Por qué se mantiene en términos generales todavía la binominalidad? A mí me llama la atención si precisamente se quiere eliminar el sistema binominal como concepto, porque en los dos proyectos se mantiene la binominalidad. Es bien curioso, en los dos proyectos es la misma lógica. Y apoyado, por cierto, por parte de la Concertación. Claro, hagamos más competitivo la Cámara, pero los senadores los mantengamos iguales. Esa lógica es una lógica de contrabalance. ¿Qué quiere decir esto? Que tú haces una Cámara de Diputados baja, con más actores, pero el Senado siempre, todos los proyectos pasan por el Senado, y eso va a bloquear proyectos de ley, porque ahí se va a producir, es la cocina de los proyectos, y por lo tanto, esta es una medida a mi juicio, más popular, de decir, ya, estamos haciendo acciones, pero mantengamos el statu quo en materia de reformas que pasan en el Congreso. Claudio, hicimos un pool electoral bastante express. Esperemos que en el Congreso tampoco se legisle express respecto a este tema, que es súper importante en términos ciudadanos. Queremos agradecerle la sintonía a ustedes. Continúen en la sintonía, por cierto, de CNN Chile. Nos vemos en un próximo capítulo de Puzzle Electoral.